Que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias a Dios que podemos reunirnos hoy. Muchos de nosotros no nos conocemos, pero nos unimos para celebrar esta victoria de Radio Amistad. Ya los que pasaron antes de mí lo han dicho, Dios ha sido fiel. Dios les ha dado 28 años y creemos que Dios les dará muchos años más. Me siento gozoso de estar con ustedes. Quiero agradecer a Radio Amistad por la invitación que me extendieron y la confianza de poder compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a ir a Números. El libro de Números, capítulo 14, versículo 11. Números casi no se lee mucho, pero lo vamos a leer hoy. Cuarto libro de la Biblia. Números 14, 11 al 19. Gloria al Señor. Leemos Números 14, 11 y dice: Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de fuego, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, versículo 16: Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos como un cuerpo para celebrar la victoria, Señor, que tú le has dado a Radio Amistad. Hemos cantado, hemos ofrendado, Señor, y queremos que tú nos hables, nos llames, nos transformes en esta noche por medio de tu palabra. Usa mi vida, mis labios, para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. El libro de Números narra la trayectoria de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Dios los había librado con mano fuerte, con mano extendida, y los estaba llevando hacia la tierra prometida. Dios había hecho grandes cosas entre ellos, había hecho grandes milagros entre ellos, y habían llegado a una área que se llama Cades Barnea. Dios le habla a Moisés en el capítulo 13 y le dice que envíe a hombres a reconocer la tierra, uno por cada tribu. Y entre los 12 que fueron a espiar la tierra estaban Josué y estaba Caleb. Salieron hacia la tierra y sus órdenes las encontramos en el capítulo 13. Eran: observad la tierra cómo es, si el pueblo que habita ahí es fuerte o es débil, si el pueblo que habita ahí es poco o numeroso, si la tierra habitada es buena o es mala,
si las ciudades habitadas son campamentos o son plazas fortificadas, si el terreno es fértil o estéril, si hay árboles, y traigan también el fruto del país. Los 12 espías salieron, llegaron a la tierra prometida, espiaron la tierra prometida y regresaron a dar el informe a Moisés y al pueblo de Israel. Ellos dijeron: ciertamente fluye leche y miel. Trajeron el fruto les mostraron el fruto que trajeron, y trajeron uvas, y trajeron granadas y higos. Pero dijeron: el pueblo es fuerte, las ciudades son grandes, las ciudades son fortificadas. Pero se levanta Caleb y les asegura que pueden subir, que pueden tomar posesión de ella, porque ellos podrán más que los habitantes de la tierra. Los otros espías dijeron: no podemos, el pueblo es más fuerte que nosotros, la tierra se traga a sus moradores, son hombres de gran estatura. Y al principio del capítulo 14 nos dice el escritor que esa noche todo el pueblo gritó. Todo el pueblo dio voces, todo el pueblo lloró y se quejaron. No es la primera vez que se quejaron, pero se quejaron contra Moisés y contra Aarón y dijeron: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o mejor hubiéramos muerto en este desierto. Note la reacción de este pueblo. Habiendo visto grandes cosas de parte del Señor, al oír esta noticia dijeron: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor hubiéramos muerto en Egipto, mejor hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae a esta tierra para caer a espada? ¿Para qué nos trae para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y aún pensaron designar un capitán para que por medio de él regresaran a Egipto. Note la reacción de este pueblo. Dios los había sacado y les prometió una tierra, pero a punto de llegar se quejaron de la tierra. Dios les levantó un líder y ahora querían reemplazar el líder que Dios les había levantado. Pero Moisés y Aarón se postraron a tierra, y Josué y Caleb hablaron con el pueblo y les instaron que no sean rebeldes contra Jehová. No teman al pueblo, porque nosotros los comeremos como a pan, dicen ellos. Pero no era porque eran más fuertes, era que confiaban en el Señor. Era que confiaban en la palabra que Dios les había dado. Y la multitud, en vez de recapacitar y decir: ¿sabes qué? Tienen razón, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, ellos no recapacitaron, sino que toda la multitud habló de apedrearlos. Y es ahí, dice el versículo 10, que la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo a todos los hijos de Israel. Y es ahí donde llegamos al pasaje que hemos leído hoy. Dios se aparece, pero no habla con el pueblo, Dios habla con Moisés. Y si nota conmigo, en el versículo 11 nos dice el escritor: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? El pueblo irritaba a Dios. Y note que Dios no dice mi pueblo, Dios dice este pueblo. Lo habían irritado. La palabra irritar habla de despreciar, de menospreciar, de tenerlo en poco. Y este pueblo había menospreciado a Dios. Este pueblo había despreciado a Dios. Este pueblo había tenido en poco a Dios, y da a entender que era ya suficiente tiempo de irritar a Dios. Da a entender que Dios había sido paciente con el pueblo por mucho tiempo. Y usted y yo, hermanos, de vez en cuando creo que irritamos a Dios. Y usted y yo de vez en cuando somos como este pueblo de Israel, que no obedece la voz de Dios, que no oye la voz del Señor.
Y Dios le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me van a menospreciar? ¿Cuál era la razón por la cual Dios decía: ¿hasta cuándo me van a menospreciar? Porque la siguiente frase, la siguiente pregunta dice: ¿hasta cuándo no me creerán? El pueblo no creía en Dios. El pueblo no confiaba en Dios. El pueblo no descansaba en la palabra que Dios ya les había dado. ¿Ha sido culpable usted de eso? Yo sí. Y si somos honestos, todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan, en algún momento o otro hemos irritado a Dios porque no hemos creído a lo que Él nos ha dicho. ¿Hasta cuándo no me van a creer? Y luego dice Dios: ¿hasta cuándo no me van a creer? No me creerán. ¿Por qué? Con todas las señales. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dios había hecho grandes cosas en medio de ellos. Recordamos las 10 plagas en Egipto. Recordamos que les abrió el mar rojo para que cruzaran por medio de él. Recordamos que destruyó al ejército egipcio cuando venían tras ellos. Recordamos que le dio maná del cielo y le trajo codornices y los protegía de día y columna de fuego de noche. Había hecho grandes cosas, pero ellos aún así no creían al Señor. Y esas señales no fueron hechos en secreto, los hice en medio de ellos. E implica que las señales que Dios había hecho en medio de ellos los habría de llevar a creer en Él, a confiar en Él, a descansar en Él, pero no lo estaban haciendo. Y lamentablemente eso somos muchos de nosotros. Que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha contestado oraciones, Dios ha oído nuestras peticiones. Pero pasa el momento y se nos olvida y no le creemos a Dios. Y me temo a pensar de que en algún momento Dios haya dicho eso de mí. ¿Hasta cuándo me va a irritar este cipote? Yo soy salvadoreño. ¿Hasta cuándo me va a irritar este muchacho? ¿Hasta cuándo no me va a creer tantas cosas que he hecho, de tantas cosas que lo he librado y aún no me quiere creer? ¿Hasta cuándo? Y Dios ha hecho muchas cosas, hermanos, a favor de nosotros. Dios ha sido bueno cuando nosotros no confiábamos en Él. Dios ha sido fiel cuando nosotros hemos sido infiel. Y lo que ha hecho Dios por nosotros nos ha de llevar a creer en Él en toda circunstancia. Pero muchas veces no es así. Muchas veces somos como los israelitas. Dice un escritor: cuanto más hace Dios por nosotros, mayor es el insulto y la provocación que le hacemos si no creemos y no confiamos en Él. Entre más hace Dios por nosotros, más es la provocación y el insulto a Él que no le creemos y no confiamos en Él. Sin embargo, Dios no espera que Moisés le dé una respuesta. Dios le propone la respuesta, versículo 12: yo los heriré con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Yo los voy a matar, yo los voy a destruir, yo voy a traer enfermedad, voy a traer pestilencia, los voy a destruir. Y a ti, Moisés, te voy a poner sobre gente más grande y sobre gente más fuerte. De él haría una nación grande y a estos rebeldes los iba a destruir. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Sí, Señor, yo también estoy harto de ellos. Yo también estoy cansado de ellos. Ya no quiero lidiar con ellos. Destrúyelos, y trae un pueblo más grande y más fuerte. Pero si Moisés fuese egoísta, si Moisés estuviera buscando su propio beneficio, su propio bienestar, hubiera contestado de esa manera.
Y yo no sé cómo hubiera contestado yo si Dios me hubiera dado la opción. Pero Moisés no contesta de esa manera. Porque en el versículo 13 nos dice: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Lo oirán los egipcios, oirán que heriste a este pueblo con mortandad, que destruiste a este pueblo, y de en medio de ellos, después de sacarlos con poder, de en medio de ellos van a oír que tú los mataste en el desierto. Versículo 14: y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído, ellos también habían oído la fama de Dios, el reporte de Dios, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Note lo que Egipto había visto, el gran poder de Dios cuando los sacó de en medio de ellos. Los habitantes de la tierra habían oído que Dios estaba en medio de su pueblo, que Dios los guardaba, que Dios los protegía, que Dios proveía por ellos, y de día les cubría con una nube para que no les moleste el sol, y de noche una columna de fuego para que no les moleste el frío. Dios estaba cuidando de ellos. Y luego, ¿qué oirán? Versículo 15: y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Ellos van a oír esto, Dios. Y note la siguiente frase: y las gentes que hubieran oído tu fama. Y las gentes que hubieran oído tu fama. Fama habla de una noticia, unas nuevas, un reporte. Y la gente que hubiera oído tu fama, ¿qué van a decir ellos? Versículo 16: por cuanto no pudo Jehová. Sin seguir leyendo más, van a decir: por cuanto no pudo Jehová. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Pero si haces esto, Dios, que es para mi bienestar, porque yo estoy harto de ellos también. Si haces esto, aquellos van a escuchar que tú no pudiste, que estos oirán que no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual había jurado. Los mató en el desierto. Porque entonces no pudo Jehová meter a estos a la tierra prometida. Si Dios destruye al pueblo, dirán que Jehová no los pudo meter en la tierra prometida. De gusto los sacó de Egipto, de gusto les dio maná del cielo, de gusto porque él no tenía la capacidad. Y cuando habla que no pudo, este lenguaje pone limitaciones a Dios. Este lenguaje habla de un Dios que no es supremo, de un Dios que no es todopoderoso, de un Dios que no es omnipotente, que hay algo fuera de su alcance, que tiene poder para sacarlos, pero no tiene poder para meterlos a la tierra prometida. Si haces esto, Dios, aquellos van a decir que tú no tienes poder para meterlos a la tierra prometida. Aquellos van a decir que tú no tienes poder para cumplir lo que has dicho, porque note lo que dice: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Primero, no pudo, no tenía el poder. Segundo, la tierra que les había jurado. Dios no tiene la capacidad de cumplir su promesa. Dios no tiene la autoridad de cumplir lo que ha prometido. Dios no tiene la habilidad de cumplir lo que ha prometido. Es lo que van a decir de ti. Y por cuanto no pudo, los mató en el desierto. ¿Tiene Dios derecho de destruirlos? Sí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él hace lo que él quiere. ¿Sería injusto Dios en hacerlo? No.
porque nada que hace Dios es injusto. Pero regresamos a la reacción de Moisés. Moisés, en su respuesta, nos demuestra que él estaba más preocupado por el nombre de Dios que el nombre de él. Que Moisés estaba más preocupado por la reputación de Dios que la reputación de él. Que Moisés estaba más preocupado por la fama de Dios que la fama de él. Que Moisés estaba más preocupado por lo que dirán de Dios y no lo que dirán de mí. Más preocupado por lo que dirán de Dios que de su bienestar. Más preocupado por una percepción correcta de Dios que sus propios beneficios. Y esto, hermanos, es una enseñanza, es un principio para cada cristiano, para cada hijo de Dios, cada hija de Dios, cada líder, cada cantante, cada maestro, cada pastor, cada evangelista, cada quien sea en la obra del Señor, que el nombre de Dios es más importante que el nombre de nosotros. Que la reputación de Dios es más importante que nuestra reputación. Que el mundo necesita saber quién es Jesús antes que sepa quién soy yo. Que debemos buscar primero el reino de Dios y no tratar de establecer o mantener nuestro propio reino. Que debemos pensar qué dirán de Dios antes de pensar qué dirán de mí. Eso es lo que Moisés nos enseña. Y la fama de Dios, hermanos, el nombre de Dios, la percepción de Dios, la reputación de Dios es más importante que la suya y que la mía. Y es lo que Moisés nos enseña en este pasaje. Y como eso es más importante, en este día le damos gloria a Dios por Radio Amistad, que por 28 años se ha preocupado para que el mundo conozca al Dios de la Biblia. Para que el mundo conozca al Cristo de gloria. Porque Radio Amistad ha entendido que el nombre de Dios es más importante que el nombre de ellos. Ha entendido, como su misión dice, que es presentarles a Cristo como el Salvador personal de todo aquel que está perdido. Que han entendido, como su lema dice, que proclamando la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios que Dios nos ha revelado. El nombre de Dios es más importante. La fama de Dios es más importante. Y eso debe ser nuestro lema también. Y muchas veces estamos luchando que nos conozcan a nosotros. Muchas veces queremos nosotros nuestro propio reino pequeño dentro del reino de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Muchas veces queremos más seguidores en las redes sociales y que nos reconozcan y ya están esto y lo otro. Cuando Moisés nos demuestra que nuestro bienestar y lo que nos conviene a nosotros es segundo al nombre de Dios, a la gloria de Dios. ¿Qué dirán estos de Egipto que tú los sacaste con poder, pero no tienes el poder de meterlos? ¿Qué dirán estos de esta tierra que tú no los pudiste soportar y los mataste en el desierto? Y notamos, hermanos, que cuando habló Dios con ellos, Dios le dice, ¿cuándo van a creer en mí? Después de tantas señales hablando de su poder. Y después cuando Moisés le contesta, dice, Egipto sabe que con tu poder los sacaste. Pero ahora en el ruego, en la súplica, en la petición de Moisés en el versículo 17 le pide algo a Dios. Ahora pues, yo te ruego. Moisés no le pide a Dios que destruya al pueblo y que le dé un pueblo más grande y más fuerte. Dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. El ruego de Moisés es que el poder de Dios sea magnificado. El poder se había demostrado al sacarlos de Egipto. El poder de Dios se había manifestado en el desierto. El poder de Dios se había manifestado en la columna de nube y de fuego. Pero la petición, el ruego de Moisés es que ahora te ruego que tu poder sea magnificado.
Y la palabra magnificar habla de engrandecer. Y dice un diccionario que las palabras bíblicas que se traducen por engrandecer significa hacer grande o hacer que aparezca como grande. El nombre de Dios es grande. No se puede hacer más grande de lo que es, pero sí se puede manifestar más grande de lo que es. Y el ruego y la petición de Moisés es que tu poder sea magnificado. Y note lo que dice: tu poder sea magnificado como lo hablaste. Moisés recuerda lo que Dios ya había dicho. Moisés trae a la memoria lo que Dios ya había dicho, como lo hablaste. Y lo que está a punto de recordar o recitar lo encontramos en Éxodo 32, cuando Moisés le pide a Dios: quiero ver tu gloria. Y el Señor se presenta delante de él y prácticamente se describe a sí mismo. Y en el versículo 18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Moisés recuerda lo que Dios ya había dicho. Moisés conocía que así era Dios, porque Dios se lo había dicho. Y usted y yo, si queremos conocer a Dios, debemos recordar lo que Él ya ha dicho. No andamos buscando algo nuevo, Él ya lo dijo. No andamos buscando algo sobre, Él ya lo dijo. Su palabra es perfecta y ha sido dejada para usted y para mí, para que lo encontremos a Él en las Escrituras. Y Moisés le dice a Dios: magnifica tu poder, engrandece tu poder como tú lo dijiste, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es la descripción más exacta de Dios, porque Él misma la dio. Él se describió así, de esa manera. Pero después que le cita lo que había dicho, note la petición de Moisés en el versículo 19, el último versículo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Fácil hubiéramos pensado que cuando diga magnifica tu poder, a veces a mi mente se viene como en el monte Sinaí, relámpagos y truenos y nube y muchas cosas así. Pero la petición de Moisés no es que haga algo así. La petición de Moisés es que el poder de Dios sea magnificado al perdonar la iniquidad de este pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo idólatra, un pueblo incrédulo. Y el poder de Dios le estaba pidiendo a Moisés que sea magnificado cuando Él perdone la rebeldía de este pueblo. Y estimados hermanos, no ha habido una demostración más grande del poder de Dios. No se ha magnificado más el poder de Dios en una manera más extraordinaria que en la cruz, que el sacrificio de Cristo. Porque en la cruz el poder de Dios es engrandecido, porque por medio de Cristo perdona al pecador. Engrandece tu poder como perdona la iniquidad de este pueblo. Y la magnificencia más grande del poder de Dios fue la cruz del Calvario, donde ahí Cristo murió por nosotros. Porque todos nosotros llenábamos las cualidades de Israel. ¿Quién no era rebelde de los que estamos aquí?
¿Quién no era desobediente? ¿Quién no era idólatra? ¿Quién no era incrédulo? Israel era rebelde, era desobediente, era idólatra, eran incrédulos, eran merecedores del castigo de Dios, merecedores de la muerte. Y usted y yo estamos en ese mismo lugar. Y muchos quizás de los que me escuchan todavía están en ese mismo lugar. Pero Dios, que es grande en misericordia, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y este Cristo que la Biblia lo describe como santo, como inocente, como apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. El justo por los injustos, el que no merecía castigo, fue castigado por mi rebelión. El que no merecía la muerte, murió en mi lugar, porque la paga del pecado es muerte. El poder de Dios se magnifica cuando perdona su pecado y perdona mi pecado, así como perdonó a Israel. Y Dios hizo eso para que ahora Él sea el justo, porque castiga el pecado, y el que justifica, el que perdona, el que salva a todo aquel que se acerca a Él por medio de la fe en Jesús. Que Pablo nos recuerda en Colosenses, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que Pablo nos recuerda en Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Perdona la iniquidad de este pueblo. ¿En base a qué? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, según la abundancia de tu misericordia, según la majestad de tu misericordia. Y hemos oído hoy en muchas ocasiones hablar de misericordia. Y la Biblia nos dice que la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Que la misericordia de Dios es para siempre. Que la misericordia de Dios es hasta los cielos. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo, la misericordia siempre se extiende del más grande al más pequeño, del rico al pobre, del fuerte al débil, del justo al pecador. Y la misericordia que proviene de Dios es la base del perdón divino. En la cruz el más grande se hizo como el más pequeño. Él en la cruz el más rico se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. En la cruz el justo murió por los injustos. En la cruz el fuerte murió por los débiles, y fue por su misericordia. Para que Pablo nos diga en Tito que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Señor, perdona la iniquidad de este pueblo por tu grande misericordia. Y usted y yo, si hemos recibido al Señor, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y todo aquel que no lo ha recibido, hoy lo puede recibir. Todo aquel que está alejado de Dios y llena la capacidad de Israel como rebelde, como desobediente, como incrédulo, como alejado de Dios, el Señor hoy puede salvarlo. El Señor hoy puede perdonarlo. El Señor puede demostrar su grande misericordia a su vida. Señor, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios es misericordioso con su pueblo. Dios es lento para la ira con su pueblo. Dios es paciente con su pueblo. Si Dios no fuera paciente, hace tiempo nos hubiera destruido. Si Dios no fuera lento para la ira, usted y yo ya no estuviéramos aquí. Pero es por su gran misericordia que usted y yo estamos aquí.
el nombre de Dios es más importante que el nombre suyo y el nombre mío. Radio Amistad ha reconocido eso, porque proclama la verdad del Dios de la Biblia. Proclama la verdad que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ese mensaje de salvación es proclamado todos los días en Radio Amistad, pero en todas las iglesias debe ser proclamado. Y esta noche se proclama que Dios ofrece perdón de pecados a todo aquel que se acerque por medio de la fe en Jesús. Dios se engrandece al perdonar nuestros pecados. Y si usted no ha recibido ese perdón de pecados, el poder de Dios se puede engrandecer en su vida en esta tarde. Le damos la gloria al Señor porque su nombre es digno. Le damos la gloria al Señor porque su reputación es más importante. Le damos la gloria al Señor porque su misericordia nos ha hecho llegar hasta este día y su palabra seguirá siendo predicada por medio de Radio Amistad. Dios les bendiga a todos.